Muy buenos días tengan todos ustedes. Nosotros somos alumnos de la escuela secundaria Raimundo Abarca Alarcón y les venimos a presentar un gran problema antiguo: el movimiento estudiantil de 1968 y el inicio de la crisis y represión. En México, el movimiento estudiantil de 1968 formó parte de las revueltas sociales desarrolladas en el mundo como una verdadera transformación social y cultural, ya que cambiaron diversas prácticas y costumbres sociales, así como los modos de funcionar y de reproducir la cultura. Los estudiantes de México en 1968. Lo que cambia después de 1968 son, sobre todo, la naturaleza y la función de las tres instituciones principales donde se produce, mantiene y reproduce la cultura moderna, es decir, la familia, la escuela y los medios de comunicación. Estudiar era, en el México de 1968, casi el único medio de ascenso social a la Universidad Nacional Autónoma de México, empezando a llegar estudiantes provenientes de las clases medias bajas, quienes eran mayoría en el Instituto Politécnico Nacional. En todo el mundo, los movimientos criticaron las formas dominantes de la sociedad y los gobiernos, la cultura antidemocrática, autoritaria y jerárquica en países como México. Surgimiento del movimiento. A finales de julio de 1968 se produjeron los primeros acontecimientos del movimiento estudiantil que sacudió al país. Los días 22 y 23 de julio de 1968 se enfrentaron grupos estudiantiles de la Vocacional 5 y de la Preparatoria Isaac Ochoa y fueron reprimidos por los granaderos. En la agresión a los estudiantes, ingresaron a la vocacional del IPN y golpearon además a profesores. En las acciones tuvieron parte principal algunos porros de la Preparatoria 2. Algunos grupos denunciaron la agresión policíaca y convocaron a la marcha del 26 de julio de 1968, la cual coincidió con la celebración del triunfo de la Revolución Cubana. La dirección del Instituto Politécnico Nacional, el pliego petitorio y la marcha al Zócalo. El 2 de agosto de 1968, bajo el liderazgo de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y de Raúl Álvarez Garín, quien tomó la dirección del movimiento estudiantil, el Instituto Politécnico Nacional, con 2 unidades profesionales, 7 vocacionales, 4 tecnológicas y 6 prevocacionales, se organizó mediante una alianza politécnica formalizada. El domingo 4 de agosto de 1968 se configuró el pliego petitorio con las siguientes demandas: 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de Cueto, Mendilolea, jefe y subjefe de la política del Distrito Federal, y Frías, comandante del Cuerpo de Granaderos. 3. Extinción del Cuerpo de Granaderos. 4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. 5. Indemnización a las familias de los muertos y heridos. 6. Deslinde de las responsabilidades de los actos de represión. El lunes 5 de agosto de 1968 se realizó la marcha politécnica desde Zacatacanteco al casco de Santo Tomás. El 9 de agosto de 1968, en la Escuela Superior de Ingeniería y Mecánica y Eléctrica, se formalizó la creación del Consejo Nacional de Huelga, que fue reconocido como el órgano dirigente del movimiento. Durante agosto de 1968, el movimiento creció y se difundió a nivel nacional. El martes 13 de agosto se realizó la primera gran marcha del casco de Santo Tomás al Zócalo, cuyos propósitos fueron la recuperación de los espacios que,
Hasta ese momento, el gobierno no permitía ocupar sin su consentimiento. Recuperación de los camiones del IPN. El jueves 22 de agosto, en una acción organizada desde la Escuela Superior de Física y Matemáticas, los estudiantes politécnicos recuperaron los 4 camiones de las escuelas del IPN, que las autoridades habían secuestrado y escondido en un gran predio de la colonia Santa María la Ribera. Además, el viernes 23 de agosto, más de 600 estudiantes organizados desalojaron y desmantelaron las oficinas de la FNET en el llamado Cuadrilátero del Casco de Santo Tomás. La marcha del 27 de agosto de 1968. El IPN desplegó gran actividad y fuerza con 5 escuelas de la vanguardia: la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la Escuela Superior de Economía, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y la Vocacional 7. El Consejo Nacional de Huelga convocó a la marcha de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se ubicaba en el actual Museo Nacional de Antropología de Chapultepec, al Zócalo. Fue la más numerosa, la más firme y la más contundente de todas las marchas del movimiento. Avanzó por las avenidas principales de la capital para mostrarle al mundo la falta de democracia en México y para exigir la libertad de los presos políticos. La marcha del 27 de agosto fue definitoria. El discurso exigió el diálogo público y propuso hacerlo en el Palacio de Bellas Artes. Este acto generó la más grande movilización de miles de estudiantes y grupos populares, y la gran fuerza que mostró produciría una respuesta represiva radical en el gobierno. Las peticiones y objetivos del movimiento estudiantil. En el informe del 1 de septiembre de 1968, el presidente dijo que el movimiento estaba formado por 3 grupos: quienes deseaban presionar al gobierno para que se atendieran determinadas peticiones, la que quienes intentaron aprovecharlo con fines ideológicos y políticos, y la de quienes se propusieron sembrar el desorden, la confusión y el encono. Y agregó: en unas semanas o en unos meses los acontecimientos tomarán, con la perspectiva del tiempo, su verdadera dimensión y no pasarán mucho como episodios heroicos, sino como absurda lucha de obscuros orígenes de incalificables propósitos. La represión se generalizaba. El movimiento resistente a las amenazas. El 9 de septiembre de 1968, el actor de Laguna, Javier Barros Sierra, emitió un mensaje para pedir retornar a la normalidad y advirtió que estaban en peligro la autonomía y la vida de Laguna. El Consejo Nacional de Huelga respondió y volvió a tomar la iniciativa con la gran marcha silenciosa del viernes 13 de septiembre de 1968, donde el silencio fue la más contundente muestra de organización, combatividad y conciencia política. Además, se creó el estado de ánimo para la celebración del 15 de septiembre y la defensa del caso de Santo Tomás. El gobierno ataca con el ejército al movimiento. La noche del miércoles 18 de septiembre de 1968, hacia las 10 de la noche, 1000 soldados del ejército tomaron Ciudad Universitaria, el campus principal de la UNA. Detuvieron a 600 huelguistas desarmados, tantos estudiantes como profesores, entre el jueves 19 y el domingo 22 de septiembre de 1968. Los ganadores ascendieron a la Unidad Profesional de Zacateco del IP. Se enfrentaron a una resistencia estudiantil agri no frontal en los alrededores del campus. Ascendió a Tlatelolco y al casco de Santo Tomás. El sábado 21 de septiembre, desde el mediodía, los ganadores amenazaron con entrar a la Vocacional 7.
Sus ataques eran interminantes, lanzaban una carga de gases lacrimógenos y retrocedían entre la andana con piedras y bombas mo- molotov que venían en respuestas. Además, los vecinos de Tlatelolco reforzaron la resistencia con los jóvenes de las colonias de Guerrero, San Simón, Peralvillo, Morelos y otros barrios populares. El combate se extendió hasta la noche. El gobierno lanzó el ataque contra el casco de Santo Tomás el 23 de septiembre de 1968. Los ganadores fueron detenidos, primero vapuleados con piedras, incendios con bombas molotov y finalmente también con algunas armas. Fueron 6 horas de resistencia que tuvo su definición cuando el ejército atacó las escuelas con sus ataques de guerra bajo el mando de General Gustavo Castillo con más de 10 soldados y 15 ataques ligeros y 30 camiones de transporte. Se desconoce el número real de víctimas, solo se sabe que fueron decenas. La revolución del 2 de octubre de 1968. La masacre del 2 de octubre fue un acto ferviente, represivo y antipopular en respuesta a un movimiento estudiantil que de manera pacífica clamaba demandas a carácter democrático. Los, los meses finales del movimiento, la masacre del movilizó a los manifestantes y la huelga se desarticuló el 6 de diciembre de 1968. El CNH quedó formalmente disuelto. El 29 de octubre, después de 36 días, el gobierno desocupó las escuelas del IPN, excepto la vocacional 7 de Tlatelolco. Reflujo del movimiento de noviembre. 4 de noviembre de 1918 fueron clausuralmente 15 escuelas normales rurales como represalia para apoyar el movimiento estudiantil. Además, el acuerdo para levantar la huelga el 21 de noviembre de 1968, algunos dirigentes del Consejo Nacional de Huelga se reunieron con los negociadores a gobiernos de Jorge de la Vega Domínguez, Andrés Caso Lojardo. El 21 de noviembre de 1918, un grupo de dirigentes estudiantes acordó con los representantes del gobierno que el de la huelga asumió una discusión que no tenía algo que no estaban acordado por el Consejo Nacional de Huelga ni por las asambleas de las escuelas. El 22 de noviembre de 1968, en el ejército del Díaz apareció un desempleado del rector Javier Barros Sierra, en el que convocó a los maestros de la UNA a presentarse el lunes 21 de noviembre a partir de sus clases. La reunión del Consejo Nacional de Huelga del miércoles 27 de noviembre tomarían la decisión de levantar o no la huelga ante la próxima votación y el inminente triunfo de la policía impulsada por las escuelas del Políter. Por continuar la huelga, la asamblea fue saboteada por quienes habían acordado con el gobierno el levantamiento de la huelga y mularon la llegada del ejército. Finalmente la huelga se levantó, pero se produjo una fuerte división. Las escuelas de la UNA levantaron su huelga el 3 de diciembre de 1968. Las escuelas del Instituto Politécnico Nacional le dieron por terminada el 18 de diciembre de 1968. Con Minturri en la Plaza Roja de Zacatecas asumió el compromiso de continuar la lucha por libertar de los procesos políticos y la liberación democráticas. En México, después de 1970, se cerró la etapa de expansión económica y surgieron las crisis. Para la sociedad mexicana, esto significó bajos salarios, mayor desempeño y pobreza. Durante los sexenios presidenciales de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez,
Surgieron diversos grupos guerrilleros, es decir, pequeños colectivos de hombres y mujeres que enfrentaron al ejército y a la policía con emboscadas y ataques rápidos y sorpresivos. La guerrilla en México se desarrolló principalmente en Guerrero y Chihuahua. En el medio rural sobresalieron las ofensivas de dos profesores normalistas guerrerenses, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Guerra sucia en contra de los luchadores 1970-1980. Después de la represión del Estado contra el movimiento estudiantil de 1978, muchos de sus participantes pensaron que las formas de lucha estudiantil y de demandas democráticas ya no tenían sentido. En 1972, el auto en el que Vázquez viajaba fue encontrado accidentado en una carretera de Morelia. Las autoridades señalaron este suceso como la causa de su muerte. Las familias de los guerrilleros asesinados o desaparecidos durante la Guerra Sucia exigieron justicia y conocer el paradero de sus familiares, vivos o muertos. En 1977 se formó el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados. Políticos de México encabezaron por Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra, un integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre que fue detenido y desaparecido en Monterrey por la Dirección Federal de Seguridad. Rosaria murió en 2022 sin conocer el paradero de su hijo. Para 1892, México terminó el sexenio con una Paraná desolada. Las décadas de los 70 y 80 fueron para México un periodo de crisis económica debido al uso dispendioso del gasto público, la corrupción, una política de control de los precios y la devaluación sistemática de la moneda nacional. La situación se complicó durante el sexenio de José López Portillo. La corrupción imperante hizo que el gobierno echeverrista aumentara el endeudamiento económico y la inflación fuera en ascenso. Para 1973, la tasa llegó a 21.33%, la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. José López Portillo inició su presidencia en 1976 con problemas de legitimidad política, por unas elecciones donde fue el único candidato. En 1977, la crisis del país continuaba. El tipo de cambio estaba en 22.74 pesos por dólar. En 1974 se describió un importante yacimiento de petróleo en su sureste del país. El gobierno optó por una política económica enfocada en la exportación de este recurso. A esto se le llama auge petrolero, ante el cual el gobierno adquirió. La deuda financiera se triplicó, pasó de 1.960.000 millones de dólares en 1976 a 5.864 millones en 1982. La tasa de interés por los préstamos contraídos aumentó de 7.6% en 1977 a casi 20% en 1881. El 1 de septiembre de 1982, México se encontraba en una de las crisis económicas más severas de su historia.
La respuesta de López Portillo ante tal panorama fue expedir 2 decretos, una de que nacionalidad los bancos privados y que otro estableciera el control generalizado de cambios. Las décadas de 1970 y 1980 estuvieron marcadas por la crisis política, económica y social. Hoy, la lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos continúa. La crisis económica de los diferentes gobiernos priistas se prolongó y extendió. A pesar de esa crisis, la corrupción gubernamental y el enriquecimiento de unos cuantos continuó frente a la pobreza de la mayoría de la población.